Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar sobre escultura y para ello contamos con la presencia del escultor José Ángel Uberioaga, que es más conocido como V. Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? José Ángel Uberioaga está en estos momentos, tiene abierta una exposición en la sede del Colegio de Abogados de Vizcaya, en Bilbao, y lleva el título de esta exposición de La muerte del cordón umbilical. Buen título. Sí, un tanto rimbombante, pero sí. ¿Y por qué ha elegido ese título? ¿Cree que...? Bueno, los títulos para mí son parte fundamental de la obra y obviamente es una especie de caminillo, una especie de guía para acercarse uno a la obra o esa especie de entendimiento que pueda haber, ¿no? A la hora de la interpretación. Sí, sí, sí. Cuando veamos, y ahora vamos a hablar del contenido de esa obra, veremos que el cordón umbilical es también una de las series que se presentan, ¿verdad? Es así. Porque en esta exposición recoge su última producción escultórica. Sí, de los últimos 3-4 años aproximadamente. Y es una obra notablemente variada, ¿no? Con elementos distintos, ¿no? Sí, bueno, procuro, porque casi siempre hay un discurso por medio, hay una especie de mensaje y tratar de ampliarlo o de escenificarlo de alguna forma lo más directa posible, es lo que me gusta. Sí. Me ha parecido también, y eso es un juicio valorativo, que su obra pues no está como reglada por los convencionalismos sociales, sino que es más libre. ¿Es así su pretensión también? Bueno, es lo que algún crítico comenta y podría ser. Lo que es cierto es que, no sé, soy bastante individualista o independiente en mi forma de ser, mi forma de pensar, entonces esto se puede ampliar, obviamente, lo que estoy comentando, pero me gusta que sea así, o sea, trabajar solo y un pensamiento, tratar de ampliar el pensamiento, pero a través de uno mismo, sin mezclarme, vamos. Otro aspecto que me ha parecido y que también he leído y que creo entonces que es compartido con algunas personas es como si le preocupara también, no sé, cómo decirlo, lo frágil, como lo inestable, como lo no asentado. Sí, ante todo, sobre todo. Es lo que nos podemos fijar en infinidad de cosas porque estamos repletos de detalles a nuestro alrededor que nos pueden llamar la atención. Pero maripositas o cualquier otra cosa, ¿no? Que está genial. Pero a mí lo que realmente me interesa es el drama que nos rodea. Y el drama es muy, 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 muy amplio. Y en ese sentido, digamos, la fragilidad de las personas, de las cosas, de los acontecimientos, de las situaciones, esa sería una de las preocupaciones. Sí, a grosso modo sería eso, es lo que en todos los sentidos. Cuando utilizo piedra, cuando utilizo metal o grava, cualquier otro tipo de materiales, trato de elegir los materiales jamás al azar, nunca al azar, en función a mis pretensiones de discurso, ¿no? Y eso es lo que más me llama la atención. Todos hemos de hablar o de interpretar cosas y en mí fundamentalmente es eso, lo que me rodea, es ese drama. Necesito hablar de ese drama, necesito hacer hincapié y exteriorizarlo. Entonces también podríamos añadir otro adjetivo, otro sustantivo que sería la indefensión. Sí, ante todo. Digamos, ante el abuso, ¿no? Sí, esa indefensión, el abuso, esa humillación que está constantemente en todos los sentidos, obviamente en las personas, en todo lo que nos rodea, en todo lo que hacemos, en todo lo que manipulamos, en todo lo que pretendemos llevar a cabo. Estamos viendo imágenes de su exposición y me gustaría analizar algunas de ellas. Sí que además tiene la costumbre de hacer las esculturas y agruparlas en algunas series. Una de las series lleva el título de Zaratustra. Sí, esto surge hace muchísimo tiempo, unos libros que leí de Nietzsche, obviamente, y siempre son sensaciones profundas que a veces no se le encuentran sentido, las tienes que llevar a cabo de algún modo, es como escribir una novela, un guión, una poesía. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Y tienen forma de huevos, pero digamos que huevos imperfectos, esa imperfección del nacimiento, del génesis. Prácticamente nacemos ya imperfectos, somos unas máquinas defectuosas en todos los sentidos, y hago hincapié, o hago uso de lo que he observado, de lo que siento obviamente, pero de películas o de libros que he leído,
y de sensaciones profundas, obviamente, ¿no? Simplemente son unas interpretaciones personales y les doy forma. Ahí tenés esa muestra, ¿no?, de la mezcla de materiales, también el cosido, ¿no? Sí, el cosido entra mucho, lo utilizo muchísimo. Esa necesidad imperiosa de coser lo imperfecto, ¿no? Esa necesidad de tratar de manipular, por una forma brusca dicha, pero tratar de hacer hincapié o de tomar parte en algo que es defectuoso, ¿no? Tratar de solucionarlo. Entonces, parte, digamos, de un esquema de trabajo artístico sobre el símbolo. Sí, mi obra está llena, repleta de símbolos. Obviamente símbolos que para mí son importantes, fundamentales, y no sé, trato de que, o creo que a otros también les interesa, ¿no? Estamos viendo de los huevos, pero también otro de los símbolos que también aparece, digamos, es la capucha, la ocultación, el burka, ¿no? También, ¿no? La anulación hasta cierto punto. Sí, porque como he dicho antes, observo, como el resto obviamente, imágenes a nuestro alrededor, digamos, no solamente a nuestro, cuando digo a nuestro alrededor me refiero universalmente, ¿no? Y la capucha tiene un símbolo muy dramático en todos los sentidos. Y ahí tenemos además un caso como claro, ¿no? Una persona ya... Sí, en la posición del pensador de Rodin, en este caso, el de la foto soy yo. Y bueno, con un tatuaje que es parte del cuadro de Picasso, La muerte con el niño muerto y tal. Entonces hago una especie de mezclas que de por sí ya acarrean o arrastran una simbología muy potente, muy fortalecida en sí, pero con un mensaje profundo, ¿no? La capucha es la parte protagonista en este sentido, en este caso, pero siempre en este caso lleva el Love, la foto que estamos observando, estamos viendo, y tiene una actitud, digamos, de respuesta ya a la postura de la persona en este caso, y es una especie una mezcla de contradicciones, pero contradicciones que, independientemente de que sean contradicciones duras, hace falta hacerlas frente. Sí. Decíamos y hablábamos de cómo los agrupa por series, y que también habíamos adelantado que una de las series más importantes que aparecen o más representada en esta exposición es la del título, la de la muerte del cordón umbilical, ¿no? Sí, me gusta trabajar por series porque al final es como una especie de, como si fuera un libro, una historia larga, ¿no? No resumirlo en una obra. A veces puede ocurrir, obviamente, ¿no? Pero me gusta, me da la sensación de que está inacabada la obra, entonces darle continuidad hasta esa... Poner nuevos matices, bueno, ahí estamos viendo, ¿no? En ese sentido, hemos visto unas camas, hemos visto unos coches de niños, en principio. Sí, utilizo elementos reconocibles desde mi punto de vista, obviamente. Por ejemplo, el peine del viento de Chillida, porque es un elemento reconocible. No es que pretenda hacer un homenaje a Chillida, que también podría servir, pero yo no parto de eso. El color azul es muy chirriante, no hay un cochecillo, digamos, de esas características, ese color. Quizás otro color más oscuro y tal, pero bueno, todos los elementos que voy uniendo, voy cosiendo, voy sumando, son elementos aparentemente reconocibles, porque en su suma alimentan el concepto, ¿no? Y la muerte del cordón umbilical, que sería el despegarse, porque el cordón umbilical es lo que nos une al pasado, a la madre, ¿no? Y sin embargo, lo que hacemos es destruirlo, matamos absolutamente todo lo que nos une, con nuestros congéneres, con la naturaleza, de persona a persona, absolutamente todo. Somos muy egoístas en todos los sentidos, es una crítica, pero siempre mis críticas no van dirigidas al resto, o sea, van dirigidas obviamente desde un principio hacia mí mismo, ¿no? Yo soy parte de la crítica también, surge parte de una autocrítica. No sé si la imagen que estamos viendo ahora también nos sirve para introducir un elemento nuevo, además de la simbología, digamos, hay otro elemento que es, digamos, como la dicotomía, es decir, no sé, el contraste, a veces lo agradable y lo áspero, lo sofisticado y lo burdo a veces, ¿no? También. Sí, esa mezcla es fundamental, es importante, que no sea todo muy bonito, o sea, podemos escribir una poesía y basarnos en, como he dicho antes, pues una mariposa, en las flores, en la rosa, pero el drama está ahí, ¿no? Y entonces me gusta acentuarlo, me gusta singularizarlo. De hecho, ya está, de por sí tienes una fuerza potentísima. Y utilizo elementos, pues, que sirvan de algún modo para llamar más la atención aún, ¿no?
Estamos viendo distintas imágenes, no todas las estamos explicando, pero el tronco es un elemento habitual. El tronco no es unidireccional, es multidireccional. El tronco me sirve para introducirme en la sociedad. No. El tronco de la mente de la inmensa mayoría de la gente es un pedazo de leño para hacer fuego, no es nada más, es algo insignificante. Pues esa categoría de insignificancia lo tenemos a nuestro alrededor en las personas. Las personas que tratan de cruzar el estrecho, personas que piden en la calle, millones de niños que viven en ciudad basura. Hay tantos ejemplos que me quedo corto. Eso es un caminito. Ese término de insignificancia que he utilizado antes es lo que me aporta el tronquito, ese árbol, y yo lo utilizo para ir más allá. Tenemos que ser capaces de ver más de lo que somos capaces. Tenemos que invertir más tiempo en ese camino, en observar más para entender más y para ofrecer más. Sí, sí. Ya hemos salido también a otras de las series que hemos estado viendo ya imágenes, tanto de las series Love como de Fuck You y así, ¿no? Es decir, son otras. De todos modos, también tendrá que aceptar que dentro de esas propuestas que usted hace, el espectador, pues igual no coincide siempre. Pero, sí, pero es normal, puede tener otra visión distinta. Además, si usted le propone eso, la dicotomía, casi el enfrentamiento de... ¿no? Sí, puede tener otra visión. Sí, es inevitable. Esta obra, de hecho, es curioso porque la llevé a cabo pensando, bueno, pues que sería más fácil en ese choque frontal con la interpretación, ¿no? Y parece ser que no ha sido así, no he acertado en ese sentido, porque la inmensa mayoría de la gente, independientemente de que la atraiga mucho y le guste o no le guste, ¿no? Se siente... Ahí tenemos una buena composición, ¿no? Sí. Hasta el madero con... Es la comparación del tronco, el tronco con la persona. Tiene el mismo valor, prácticamente cero patatero, absolutamente nada, ¿no? Mientras nosotros estemos bien y el resto qué importa, ¿no? Y si el que cruza el estrecho es negro, es no sé de qué color, pues mientras no sea vasco, americano, francés, pues qué sé yo. Sí, en cierto modo sí nos puede interesar y de hecho es así, ¿no? Nos preocupamos. Sí. Pero hablo en términos generales, y en términos generales no es así. Me gustaría hacer también, ya que hemos visto esta exposición con bastante detención, hacer un repaso hacia atrás de otras exposiciones, y una de las últimas que he tenido también noticia es una exposición que hizo en unas bodegas, además. Sí, en 5. Comencé en el Museo del Chacolí en Leioa. Una propuesta un tanto extraña, pero que bueno, primero no sé... ¿Cómo surgió esa propuesta? Pues por parte de la Diputación, y un grupo de gente que parece ser que les interesó pues, promoverlo y contaron conmigo, y la verdad es que la experiencia ha sido muy grata, muy amena, muy fructífera en todos los sentidos. ¿Le pusieron algún tipo de condición o orientación, así, es decir, el vino y la escultura? ¿O? Sí, digamos, pues bueno, por los elementos que yo utilizo habitualmente, pues iba relacionado, ¿no? Directamente. Yo utilizo muchísimo la naturaleza, de hecho soy aquí, soy creado prácticamente en un caserío, vivo en un caserío, toda esa historia, ¿no? Entonces, pues sí, tengo una relación directa, más o menos. Con la naturaleza, ¿no? Sí. Y los productos de la naturaleza directamente. Las imágenes que estamos viendo corresponden a esa exposición, ¿no? ¿Alguna de ellas? Sí, alguna de ellas. Fui adaptando porque obviamente las bodegas en el exterior quizás se parezcan, pero no en el interior, obviamente. Entonces me iba adaptando en función al espacio que tenía, pues al colocar un tipo de obra u otra, ¿no?